Iglesia Libertad. Hoy voy a estar entrevistando al señor Carlos Soto. Carlos, el motivo por el cual escogí tu caso es por el hecho de que cuando sentimos la liberación eras tú pastor de nuestra iglesia. Mucha gente me ha preguntado si una persona que está en su proceso de liberación puede ministrar, como si es correcto o aún si Dios puede utilizar a alguien que está aún siendo liberada. ¿Qué puedes responder a esta pregunta? Sí, yo pienso que por mi experiencia y la experiencia en relación a otras personas que hemos ministrado y que hemos estado en contacto con ellas, una persona en proceso de liberación sí puede ministrar porque Dios está usando el canal, el poder, la gracia de Dios, la sabiduría la da Dios, y el poder de Dios y su gracia fluye a través de esa persona por un llamado que ya está ahí. Tal vez el único impedimento, no impedimento, pero lo que se da es un bloqueo, o sea, la plenitud de Dios, la plenitud de la gracia de Dios, del poder de Dios, se ve un tanto obstaculizada en cuanto al desarrollo del ministerio de la persona. Pero como que eso sea un limitante para que la persona pueda ministrar, pueda servir a Dios, yo no lo creo. Me imagino que habrá algunas excepciones, porque he visto casos donde está muy atada la persona, ¿verdad? En el caso tuyo, pues tú eras ministro, eras siervo de Dios y tenías un área todavía atada. Pero hay personas que están bastante atadas todavía. A mí me daría miedo que ellos impongan manos sobre otros, porque he visto algunos daños hechos en ese sentido. Pero si la persona realmente está bien con Dios, puede seguir adelante con su ministerio, no porque descubra que de repente se da cuenta que necesita liberación, va a tirar todo y decir hasta que esto se complete, porque Dios va trabajando con uno sobre la marcha. Para tener claro el proceso por el cual Dios te ha ido pasando a lo largo de los años, me gustaría que compartieras con nosotros áreas emocionales donde Dios ha tenido que entrar, ya sea a través de sanidad interior, de psicología, de consejeros. ¿Cuáles son esas áreas donde ya Dios ha trabajado y donde ves que has superado en esas áreas? Una de esas áreas, y la que más problemas me dio, fue el área del temor. Por los traumas de infancia, a nivel espiritual, y las consecuencias del daño a nivel emocional, a nivel psicológico. El temor fue una de las áreas más difíciles en mi vida de superar, y a la fecha pues yo considero que Dios ha sanado lo que tiene que ver con los traumas del temor, el problema del temor. ¿Qué tipos de temores tuviste? Por ejemplo, miedo a la oscuridad, porque en muchas ocasiones me despertaba sobresaltado por pesadillas que tenía. Esto cuando podía dormir, cuando podía conciliar el sueño, y en varias ocasiones pude ver la manifestación de un espíritu delante de mi cama o a través de la ventana. Verlo no en tu mente, sino en el lugar. Verlo físicamente, o sea, materializado ahí frente a mí. O experiencias, por ejemplo, como que yo durmiendo, en el proceso de dormir, que me jalaran la cobija, que me movieran la cama. Esto antes de dormirme, o como dije anteriormente, al levantarme sobresaltado, o incluso muchas veces durante el día me sucedían este tipo de experiencias. Entonces, esos temores de los que me estás hablando realmente eran provocados por demonios, era porque estabas captando algo a nivel espiritual ahí, pero tuviste también temores por traumas, ¿verdad? Recuerdo el asunto de cuando casi te ahogaste varias veces, que eso ya fue una experiencia en este mundo natural, no algo espiritual. Sí, los traumas con respecto al ahogo empezaron en el momento del nacimiento. Yo nací con el cordón umbilical arrollado en el cuello. Y esto es un hecho que a muchas personas le sucede y se ve como algo aparentemente natural. En muchas ocasiones, en muchos casos, no es tan natural como se quiere.
pretende ver, ¿verdad? En el caso mío no fue así, era un plan deliberado y ya establecido por Satanás para quitar mi vida. Luego de eso, a los 2 años, me quise ahogar con un tuco de hielo. ¿Te tragaste un hielo? Se me atraganté, se me quedó atravesado en la garganta. Cosa que no es normal, no debería ser normal, porque a un niño de esa edad se le cuida mucho normalmente. Y sobre todo mi mamá pues era muy cuidadosa de nosotros, siempre nos estaba cuidando mucho. En un momento de descuido eso sucedió. Luego, ya crecido, pues en 3 ocasiones quise ahogarme en agua. 2 veces en una piscina, sabiendo nadar, y otra vez en el mar. O sea, y el temor que yo le tenía al agua era un temor muy fuerte. Después ya de esos tramos, sobre todo pues la primera ocasión que quise ahogarme. ¿Cómo sanó Dios eso? A través de sanidad interior. ¿Podrías explicarnos un poco qué significa eso? La sanidad interior es la obra que hace el Espíritu Santo de Dios, hace el Señor, tocando aquellas áreas afectadas por traumas, que como en mi caso, por los traumas de ahogo, marcaron mi vida y me producían incluso pesadillas. Yo me soñaba con eso, me soñaba que me estaba ahogando. Y en una ocasión me ministraron sanidad interior. La administración se hace orando, pidiendo al Espíritu de Dios que sane el daño causado por aquella experiencia. En el caso tuyo, cuando oraron por ti, reviviste el trauma. ¿Podrías hablarnos un poco de eso? Porque no siempre se da. Hay casos donde simplemente se hace la oración y Dios entra y sana, pero otras veces la persona revive la angustia, el horror de la situación que lo traumatizó, y ese fue el caso tuyo. Es una experiencia muy interesante y muy linda, porque yo creo firmemente que sanidad interior y aún liberación, en el caso de la liberación, la liberación es más que una experiencia con demonios, es una experiencia con el libertador, es una experiencia con Cristo. La sanidad interior también, y en la sanidad interior hay un elemento importante ahí, que es tocar el amor de Dios, es tocar la grandeza de Dios, es experimentar, como recibir una gran explicación muy práctica y muy profunda de quién es Dios. Cuando decimos Dios es amor, uno lo lleva al contexto de conocimiento y de experiencia, ¿verdad?, en cuanto a lo que es el amor. Pero la sanidad interior es profundizar más en el concepto de amor, el principio de amor y Dios como amor, como dador de ese amor. Eso es tan cierto, porque yo como psicóloga pues sé que muchas personas, aún sabiendo de dónde vienen sus problemas, sabiendo qué los originó o qué trauma fue lo que los afectó, aún así no han podido sanarse. Significa que hay un paso que hay que dar ahí, que es de Dios, ya que la ciencia no puede dar. Y en el caso del amor es donde más se nota. Una persona que creció sin el amor, sin el apoyo, sin la comprensión, ¿cómo uno como psicólogo, cómo le va a dar eso? Le puede dar un rato ahí en la oficina, pero ¿cómo va a llenar ese vacío del pasado? Eso es solo Dios, y Dios realmente puede llenar ese vacío como Padre Celestial nuestro. Sí, solo Dios puede tocarlo. Esas áreas yo les llamo áreas profundas. Solo Dios puede sanarlas, solo Dios puede restaurarlas. Dios es el único que puede crear algo donde no existe, donde no ha existido nada. Y en la administración propiamente, yo pude revivir el trauma, porque es un trauma, es un mismo trauma en varias sesiones, por así decirlo. La experiencia segunda y la tercera vinieron a reforzar la primera. Ahora, quiero hacer un comentario ahí, porque no solo fue en agua los problemas, los traumas de ahogo, también con comida.
O sea, varias veces teatral. Sí, y al punto, y yo puedo mencionarles unas 10 veces, así casos muy específicos, muy concretos, donde yo me atraganté al punto de casi estar ya casi morado, sin poder respirar. ¿Sientes que había un espíritu de muerte contra ti, destrucción, muerte? Sí, sí lo había. Y hay algo interesante en eso, porque una vez que me ministraron y yo pude revivir todo esto, y no fue un esfuerzo que yo hice por recordar, que eso es muy importante, no es un esfuerzo que uno hace, la sanidad interior no es un esfuerzo que uno hace por recordar algo que sucedió, una experiencia traumática, sino que es el Espíritu de Dios quien lo guía a uno y va sacando poco a poco aquello que está ahí guardado. A mí me gusta la idea de la luz. Jesús es la luz, ¿verdad? Y no es las tinieblas que hay en nuestro inconsciente. Me gusta orar pidiéndole a Jesús, que es la luz del mundo, que entre y alumbre esas tinieblas y que Él mismo vaya sacando con su luz ese recuerdo. Eso, él es el que guía, Él es el que va llevando va teniendo el control de lo que está sucediendo. Y una vez que el Señor fue sacando, recuerdo por recuerdo, circunstancia por circunstancia, Él fue sanando, fue limpiando. Y una experiencia interesante ahí es que después de que eso sucedió, yo sentí un alivio en mi garganta. Se quitó esa sensación. Sí, y tuve una sensación como de que mi garganta se hubiera ampliado. O sea, como si se le hubieran quitado, qué sé yo, unas paredes sobrepuestas ahí que obstruían, que hacían que el conducto estuviera obstruido, fuera más delgado de lo normal, diría yo. Cuando eso sucedió, yo experimenté esa sensación. Y de hecho, pues, todo esto, como mencioné hace un rato, obedeció a un plan por Satanás, ya algo establecido por Satanás. Y sí había influencia demoníaca, incluso en la administración, cuando el Señor trajo el recuerdo y yo me pude ver, yo me vi en la piscina y tengo tan clara la imagen del sol así encima mío, o sea, yo dentro del agua, el agua cubriéndome totalmente y yo con la cabeza levantada viendo el sol arriba. En el momento en que Dios estaba sanando, el Señor estaba sanando, a mi izquierda, yo vi al demonio a destrucción. El espíritu de destrucción yo lo vi a un lado mío, pero al otro lado, al lado derecho mío estaba Jesús. ¿Esto durante tu sanidad interior? Eso dentro del proceso de sanidad interior. El proceso, o por lo menos esa administración, porque el proceso, ha sido todo un proceso. La sanidad interior en mi vida no solo fue una administración, sino han sido varias, pero en esa específicamente, esa fue una experiencia bastante larga, más de hora y media, donde yo reviví todo lo que sucedió. El Señor fue sanando esto. Yo pude identificar, en ese momento pude verlo al demonio hacia al lado mío. Incluso sucedió algo muy interesante. A mí me llena de mucho gozo recordar esto, porque en la primera ocasión quien me sacó del agua fue mi papá. Cuando yo estaba reviviendo el trauma, yo lo recuerdo porque yo estaba consciente de lo que estaba pasando. No es un estado hipnótico ni nada por el estilo. Yo estaba consciente de lo que estaba pasando. Incluso en un principio algo en mí se resistía, o sea, yo mismo de mi propia inconscientemente tal vez algo resistía que aquello que el Espíritu Santo estaba trayendo surgiera. Algo en mí quería guardarlo. Era un trauma que yo no quería recordar y luchaba para nunca recordar porque me afectaba mucho. Pero en ese proceso, cuando ya el Señor empezó a sacarlo y llegué a la parte donde papá fue el que entró al agua a sacarme, yo empecé a pedir. Llamé a papá. Porque es importante para los que están viendo entender que no era simplemente que estabas recordando algo, o sea, estabas reviviéndolo, estabas, sí. o sea, papá, o sea, estabas pasando toda la angustia de esa experiencia. Era estar ahí, Eso es algo muy interesante, era estar ahí. Pero
había una sensación diferente. O sea, no había una sensación total de desprotección. Porque hay una parte de mi consciente, que cree y creía en ese momento y cree aún y creerá en cuanto a la presencia del Señor ahí, el auxilio y el socorro del Señor. Y en ese momento que yo llamaba a papá, había un hermano, un misionero a la par nuestra, a la par mía, y cuando yo estiré los brazos, como sucedió ahí cuando en la piscina, cuando papá entró al agua, yo estiré los brazos y me agarré de él. En ese momento yo estiré los brazos y agarré a este misionero y pude identificarme plenamente con... Te sentiste protegido. Totalmente. Ahora, no fue solo abrazar a un hombre que representaba a mi papá, sino fue abrazar a Dios, fue abrazar al Señor. Y una parte de mí, la parte física, necesitaba ese contacto, pero espiritualmente, o sea, Dios era y integralmente, por supuesto, Dios era el que estaba llenando el vacío por incluso los efectos secundarios del trauma, podríamos decir. No sé si estos ya son aspectos que se pueden analizar más desde el punto de vista psicológico, ¿verdad? Pero Dios empezó a llenar y a sanar mucho del trauma en sí y los efectos posteriores al trauma y a la experiencia. Otra área donde Dios ha venido trabajando a lo largo de varios años en tu vida es el área del rechazo. Tal vez valdría la pena que nos comentes, porque es un problema bastante común el sentirse rechazado, el ver de dónde origina eso y los problemas que trae aún en la vida adulta, el sentirse rechazado. Sí, muchos de los problemas que vive el ser humano, y bueno, en este caso nos compete los creyentes, es causado por el rechazo. El rechazo es una puerta que Satanás usa para limitarnos, para seguirnos dañando. Hace poco oyendo una administración de un hermano, él guiaba a la concurrencia, estaba dando un seminario sobre sanidad interior, guiaba al auditorio en una oración, y él decía que nosotros nos decía en ese momento que dijéramos, que repitiéramos con él una expresión que iba a ayudar a toda aquella persona que experimentaba el rechazo. Él dijo, repitan conmigo: yo no soy rechazable. Yo no soy rechazable. Y es cierto, pero cuando estamos en ese proceso, cuando empezamos a identificar nuestro problema de rechazo, es muy difícil. Es decir, no soy rechazable, pero por dentro me siento muy mal, me siento rechazado. Desde pequeño yo experimenté el rechazo, y en ese proceso de sanidad interior, en una ocasión también, en una administración, yo reviví, el Señor me llevó a experimentar nuevamente ya en el vientre de mi madre, estando yo en el vientre de mi madre, cuando ya un espíritu de rechazo, un demonio de rechazo entró en ese momento. ¿A raíz de que hubo un rechazo de tu madre hacia ti en el vientre? No, el espíritu de rechazo es un espíritu generacional, es un espíritu familiar, que viene por generaciones. No fue necesariamente, y esto es algo muy importante, porque cuando hablamos de rechazo, y sobre todo rechazo en el vientre, hay una tendencia a buscar o a papá o a mamá y preguntar quién me rechazó. Sí. Y no necesariamente, porque en mi caso no fue así. Ni papá ni mamá me rechazaron. Yo fui un hijo deseado, nací papá y mamá ya se habían casado, y o sea, dentro del orden de Dios se dio mi nacimiento en ese sentido. Pero en ese momento un espíritu de rechazo tomó lugar ahí, y yo me sentí solo, sentí abandono y una soledad tremenda en mi corazón, y sentía que nadie me quería. En el momento, ya cuando Dios sanó esto, fue muy lindo, porque el Señor me llenó de una paz que yo no tenía. En tu liberación, recuerdo que se manifestó un demonio. Incluso yo te estaba haciendo la liberación y el demonio me dijo a mí:
tú también lo has rechazado. ¿Recuerdas eso? Él te ponía a sentir que todas las personas te rechazaban cuando no era cierto, pero te hacía interpretar cosas de que me están rechazando. Y aún en el momento de la liberación el demonio me decía, tú también lo has rechazado. O sea, quería convencerte a toda costa de que era cierto. Sí, y esto fue un patrón en mi vida, o sea, sentir el rechazo de la gente. En algunas ocasiones, y yo entiendo esto como una obra de Satanás, en algunos momentos realmente Satanás inducía, seducía o influenciaba a las personas para que me rechazaran. O sea, que había rechazo real. Era real, pero en otras ocasiones era algo infundado. O sea, no me estaban rechazando y yo interpretaba actitudes, reacciones, comentarios, ¿verdad?, como rechazo hacia mí. Incluso la indiferencia, o no tanto la indiferencia como el no tomarme en cuenta en algo que yo quería que me tomaran en cuenta. Y suena como un trabalengua, pero no necesariamente aquella persona tenía que tomarme en cuenta en algo determinado, que fue lo que pasó, con vos. Entonces yo me sentía rechazado. Yo me sentía rechazado. Y esto unido a los otros traumas que todavía estaban en proceso de sanidad, era una lucha muy dura, era algo difícil de manejar. Era algo muy difícil de manejar. Y sobre todo, por ejemplo, uno como pastor, es difícil manejar esto. Sí, porque uno quiere que toda la congregación lo acepte y no necesariamente va a ser así. La crítica, por ejemplo. Si uno está en un lugar de autoridad, es blanco de críticas. Comentarios positivos y comentarios negativos. Uno predica un mensaje y no con todo el mundo queda bien. Entonces, es muy difícil, si hay rechazo, si hay problemas de rechazo, manejar la crítica. Incluso atreverse a decir lo que uno siente que Dios le está diciendo que diga, que uno sabe que hay gente que no lo quiere oír, pero ese temor al rechazo lo frena a uno un poquito. Bastante diría yo, para poder decir lo que realmente uno tiene que decir. Otro trauma que surgió en tu liberación fue ya hacia el final, fue por no haber podido estudiar en la universidad. Yo no sé si tú recuerdas que eso salió en tu liberación, pero hubo ahí un llanto, un gemir, un sentirte menos, un complejo porque no habías podido estudiar como otras personas, sin tomar en cuenta que realmente Dios tenía otros planes para tu vida, te quería para el ministerio, pero había ese mensaje de que yo valgo menos porque no pude estudiar y de sentirme mal porque no lo logré. Hay una programación, por lo menos esa es la forma que yo veo, una programación negativa, y la palabra vago, vagabundo, siempre me fue dicha, sobre todo por mi papá. Usted es un vago, usted es un vagabundo, y expresiones de este tipo. Y por otro lado también la maldición de fracaso también formó parte de toda una estrategia del enemigo para dañarme. Y yo en un momento, pues, en ese momento, y era algo que estaba guardado en mi corazón, yo asociaba el tener una carrera, el ser un profesional, con lo que podríamos llamar un peldaño o un logro para mejorar la autoimagen, la seguridad de mí mismo, y poder evadir un poco el rechazo de la gente, que a veces yo sentía que la gente me rechazaba porque yo no daba cierta talla, podríamos decir. Sí, eso me martirizaba mucho, y era algo que constantemente caminaba conmigo. Y ahí es donde se ve la conexión entre el área emocional y el área espiritual, porque estábamos sacando demonios, pero en el transcurso de eso surgían traumas y eran sanados, o sea, Dios sanaba además de liberar. Las dos cosas estaban unidas, entonces el Espíritu Santo tenía que entrar en ambas áreas. Eso es muy importante porque a veces las iglesias no entienden el área emocional y se limitan a sacar el demonio y no se preocupan de llegar a la raíz, cuál fue la puerta de entrada y cómo se sana eso para que ya el demonio no regrese. Sí. Y es algo muy importante en la labor pastoral,
yo considero que hacer consejería, que es una función pastoral, sin tocar el área emocional y sin tocar el área espiritual, hablando de la influencia demoníaca, es hacer un trabajo incompleto, o sea, no es una obra completa, porque el mismo Señor nos ministra y Él ha hecho provisión para nuestro ser integral, para el alma, para el cuerpo, para nuestro espíritu también. Y Él mismo dice, ¿verdad? En Juan habla de la prosperidad, de que Él nos va a prosperar y que vamos a ser prosperados en la medida que nuestra alma prospera. O sea, Él está hablando de la sanidad, está hablando de la restauración también de las emociones. Porque no podemos aislar las emociones de lo espiritual. Yo no puedo decir soy un hombre maduro espiritualmente, pero hay áreas de mi vida emocionalmente en las que soy inmaduro. Sí, tiene que haber equilibrio, un equilibrio y una maduración integral para que realmente la persona esté bien. Y eso es lo que a veces andan en esos desfases de sobre desarrollar un área y la otra queda por debajo, y eso es lo que causa los problemas a nivel de personalidad y en todo sentido, con la gente, en las relaciones, en el trabajo. Si hay un desfase, trae problemas. Me imagino que tú reconoces que Dios todavía está trabajando en tu vida. Sí, claro. No sé si te conoces lo suficientemente bien como para poder decirnos áreas donde todavía sabes que no has logrado todo lo que Dios necesita lograr y donde estás luchando y colaborando con Dios. O sea, yo lo veo así, como que hay momentos, Dios no nos tira todo a la vez. Él sabe que no lo podríamos manejar, entonces nos va abriendo. Primera, trabájame esta área, y cuando esta área está bien, ahora la que sigue. Y ese proceso, a mi juicio, no se acaba nunca, toda la vida. Si la persona está dispuesta a poner abajo su orgullo y a escuchar lo que Dios le está diciendo, habrá disposición para darse cuenta ahora cuál es el área que Dios le está asignando a uno. Entonces uno nunca va a sentirse, ya, llegué hasta el final y ahora sí, ¿verdad? Siempre va a haber un área más si uno está dispuesto a colaborar con Dios para seguir avanzando. En tu vida hay áreas donde estás trabajando en este momento que todavía no las has logrado superar. Sí, por supuesto. Yo creo que el pasaje aquí es de Efesios hablando hablando del proceso de restauración hasta alcanzar la plenitud de la estatura de Cristo, un varón perfecto. Yo creo que es un proceso de toda la vida. O sea, y a través de ese proceso el Señor me va colocando en un lugar donde pueda ser yo más efectivo para su servicio y, por supuesto, conocerle más a Él. Cuando menciona la palabra conocerse a uno mismo, yo creo que a todos nos asusta un poco ese asunto, ¿verdad? De conocernos a nosotros mismos, ¿verdad? Descubrir cosas que no queremos saber. Que no queremos, y somos muy dados, y yo quiero decir esto con mucho respeto, pero sobre todo los pastores, por nuestra posición somos muy dados a tratar de ocultar nuestras debilidades, nuestros conflictos, que como seres humanos y como cristianos en proceso de formación tenemos. Pero entonces ahí yo tengo que darle a la gente, yo soy el ejemplo de la gente me está siguiendo, o por lo menos yo les estoy mostrando, los estoy ayudando, encaminando en la vida cristiana, y entonces a veces creemos que no podemos darnos el lujo de que la gente vea debilidad en nosotros. Tenemos que ser un ejemplo perfecto. Muchas veces nos ponemos esa tarea a nosotros mismos, nos la imponemos porque el Señor no nos la impone. Perfecto. Y nos cuesta mucho reconocer si alguien nos señala un error. Exactamente. Es como falta de respeto señalarle a un pastor un error. No, y eso crea, incluso, bueno, habría mucho que hablar en este campo, pero eso muchas veces hace que la misma gente espere más de nosotros de lo que nosotros podemos dar. Expectativas irrealistas. Irreales totalmente. Y eso... Y eso es una carga, porque una vez que uno se pone una máscara y un rol, uno siente que tiene que vivir eso, y cuando no siente la fuerza para hacerlo, llega a cargarse terriblemente. Y yo creo que vos dijiste la palabra clave: tenemos que disponernos a que Dios muestre aquellas áreas de nuestra vida que no están en orden, o sea, que no están en orden según su voluntad, que Él quiere tocar, que Él quiere transformar. Y en mi vida personal hay áreas, por ejemplo, y abiertamente lo puedo decir, yo, gracias a Dios, yo nunca, y trato de no ocultar
las áreas débiles de mi vida, trato de enfrentarme con esas. No es fácil con ellas, no es fácil enfrentarlas, pero un área, por ejemplo, es la seguridad. O sea, yo fui una persona muy insegura y todavía pues lucho un poco con esa inseguridad que a veces surge, ya no con tanta fuerza, porque antes la inseguridad, por ejemplo, y esto es algo importante, pienso, cuando yo recibía una palabra de Dios, una palabra de conocimiento, una profecía para alguien, y yo recibía la palabra y yo la confirmaba, y yo estaba seguro que era Dios, pero la inseguridad no me permitía ir a dar aquella palabra. Y entonces, cuando yo cuestionaba, o más bien cuando yo veía, salía la inseguridad, entonces se daba un proceso de cuestionar la palabra que yo estaba recibiendo. Entonces venía le daba lugar a la duda, entonces ya no es de Dios, a lo mejor no es de Dios, y si lo digo no lo reciben, que es otro problema de la inseguridad y que va ligada con el rechazo. Y si no lo reciben, y si se enoja, y me costaba. Recién convertido, esto también me limitó mucho para compartir la palabra del Señor con otros. Una tarea que todos estamos llamados a hacer, compartir con otros el mensaje del Evangelio. Me costaba mucho. ¿Por qué? Porque yo tenía temor que la persona me rechazara. O sea, me dijera, no, yo no creo en eso, o me saliera con argumentos que yo no iba a poder contestarle. Y el Señor es muy claro en la palabra que nosotros no vamos a preocuparnos, porque hay que decir que el Espíritu Santo nos va a dar lo que tenemos que dar en el momento. Pero a estas alturas yo considero, con la gracia de Dios, que mucho de esto yo lo he superado. El área de la disciplina, por ejemplo, que fue uno de los factores, la indisciplina, que venía por la rebeldía, consecuencia del rechazo. Fue mi problema para poder estudiar, para poder sobreponerme a una serie de problemas psicológicos que ya estaban ahí, emocionales, etc. La indisciplina. Me habías contado también, tenías un problema como de pereza, como de desear, una vez me hablaste como de desear de vivir como los ricos, sin tener que trabajar. Ah, sí. Sí, yo creo que es parte de esa misma indisciplina, ¿verdad? Y por otro lado también, no sé, considero que era un problema también de la misma depresión. Estados depresivos yo los padezco desde que yo me acuerde bien, por lo menos, ¿verdad? Bien claro, de los 10 años. Yo recuerdo los 10 años pasar días metidos en con depresión desde los 10 años. Con depresiones muy fuertes, muy fuertes. Y yo siempre, gracias a Dios, ahora Dios me usa para ayudar a otras personas. Incluso bueno, pastores, líderes, etc. Y es interesante ver la reacción de la gente, como yo mismo la tuve, cuando podemos identificar los problemas de hoy. O sea, yo tengo hoy este problema, pero este problema pues, el que tengo hoy es consecuencia de lo que sucedió hace 10, 15, 20 años. ¿Tú sientes que el conocimiento científico que aporta la psicología ayuda en algo a eso? Para mí es importante, yo creo que sí da un aporte muy importante. Da un aporte muy importante. Por supuesto, la psicología en manos de un siervo de Dios, en manos de una persona entregada al Señor, en manos de una persona que conozca la palabra, conozca la Biblia, conozca la palabra, que tenga una vida cristiana intensa, el Señor, con un compromiso. Yo creo que y en mi caso ha sido así, a mí me ha ayudado mucho. Porque hay personas que dicen que, bueno, que Jesús es nuestro psicólogo y yo no necesito psicólogos, y hay otros que dicen Jesús es mi médico y no necesito médicos. No sé qué postura tomas tú ante comentarios así. Yo creo que hay conocimientos que Dios le ha dado al hombre y que
no solo el Señor se los ha dado a los pastores o a los líderes, que solo ellos los tienen. Yo creo que Dios ha repartido el conocimiento y hay principios de la psicología que incluso no los encuentra en la Biblia. Claro. Están en la Biblia, son bíblicos. Ahora hay una serie de ramificaciones de la psicología que se alejan en muchas ocasiones, se alejan de lo que es la sana doctrina de la palabra de Dios, pero hay principios que están ahí en la Biblia. Y podríamos citar casos como David, como el caso de David, como el mismo diálogo entre Jesús y la mujer samaritana, por ejemplo. Uno ve que hay principios que son de Dios, que la psicología los ha tomado y tienen resultados positivos. Entonces yo digo, si son principios de Dios, entonces tienen que funcionar en la vida nuestra. Yo al menos he visto cómo mis estudios de psicología me han ayudado para saber cómo ministrar mejor sanidad interior. O sea, uno ya sabe como cuáles son las conexiones que se hacen aquí en la mente para producir ciertos síntomas, cierta sensación, cierta tendencia o actitud. Y me ha ayudado tremendamente tener ese conocimiento a la hora aún de funcionar con el poder de Dios, pero guiado por ciertos estudios. Pasemos ahora al tema de tu liberación. Así como hemos hablado de que la sanidad emocional y mental se va dando a lo largo de un proceso, la liberación también es así. Háblanos un poco de tu proceso de liberación, cómo Dios ha ido sacando demonios de tu vida a lo largo de años. A estas alturas yo tengo 12 años de ser creyente, y desde que yo me entregué al Señor empezó el proceso de liberación. ¿Tú sientes que cuando te entregaste a Dios ahí mismo hubo cierta liberación, hubo demonios que salieron? No tanto cuando yo me entregué al Señor, porque el trato de Dios, bueno, por lo menos que yo sea consciente. Yo me imagino que cuando uno se entrega a Dios tienen que salir ciertas cosas como duda, como incredulidad, sí, que tienen que espantarse, pero es el inicio apenas. Sí, pero yo sí, hay un momento importante en mi vida, que es cuando yo recibí el bautismo en el Espíritu Santo, que hubo una gran liberación en mi vida, porque yo recibí el bautismo en el Espíritu Santo. Bueno, habría mucho que contar, pero tal vez tratando de resumirlo bastante, yo deseaba el bautismo en el Espíritu Santo, yo quería crecer en el Señor, yo había visto malas experiencias por creyentes cercanos a mí, y yo no quería nada con el Evangelio ni con el Dios que ellos predicaban. Incluso hasta yo hacía burla, y familiares míos cercanos, y yo hacía burla de ellos, y yo no quería nada con ese Dios que ellos predicaban. Cuando yo me convertí, yo le dije al Señor, o sea, cuando yo respondí al toque del Señor, yo le dije al Señor, una expresión muy nuestra, yo le dije: Señor, yo no quiero ser un cristiano calientabancas, yo te voy a servir, yo quiero servirte, y yo quiero ser un cristiano, no del montón, sino un cristiano comprometido. Ahora, después, yo no sabía las consecuencias de aquello que yo estaba proclamando, de aquello que yo estaba diciendo, que estaba proclamando en ese momento. Pero cuando yo recibí el bautismo en el Espíritu Santo, yo lo necesitaba, yo lo deseaba, lo recibí en un momento cuando no se estaba ministrando eso, estaba recién empezando el culto, la reunión. Al segundo canto el Espíritu Santo vino sobre mí, y 55 minutos después terminó la experiencia. Cuando yo abrí los ojos, la gente estaba, los más espirituales, digo yo, estaban orando, otros estaban conversando, y otros pues estaban incluso fuera del local donde estábamos reunidos. Y cuando yo terminé esta experiencia, yo estaba bañado en sudor, y yo vi al Señor, y yo vi cómo Él arrancaba cosas de mí. ¿En ese momento entendías que eran demonios o no? Todavía no. No lo entendía, lo llegué a entender después. ¿Cuándo supiste que había demonios en tu vida? Yo supe que había demonios en mi vida, bueno, eso que uno sospecha, pero no quiere aceptarlo.
Dios empezó a inquietarme mucho por esto, con esto. Y yo viví, como conté hace un rato, toda mi vida ha sido experiencias muy fuertes en esa área. Para poner un ejemplo, yo duré 3 años soñándome con demonios, con Satanás. Y algunos dicen, es que no, usted no se sueña, no fue que se soñó con Satanás, es un demonio. No, yo sé la diferencia cuando es Satanás y cuando son demonios. Y en los sueños era muy evidente y muy claro. Experiencias de ese tipo acompañaron mi vida por mucho tiempo. Pero empecé a inquietarme cuando leí un libro de Don Bashan, Líbranos del Mal. Yo me identifiqué mucho con él, porque él tenía problemas de temor. Y al final él se autolibera. O sea, él toma el poder de Dios y se hace una autoliberación, y el espíritu de temor sale por vómito. Y en toda la narración de él, de su vida, de su experiencia, y como Dios lo llamó a él al ministerio de liberación, yo me identifiqué mucho con él. Entonces, por primera vez yo acepté que tenía un demonio. No tenía toda la información, porque el libro no da mucha información al respecto. La información se completó cuando leí tu primer libro, que sí es más específico, ¿verdad? Entonces yo dije, sí, yo tengo demonios, yo necesito liberación. Cuesta reconocerlo, ¿verdad? Cuesta. Y más para un cristiano de años. Sí, cuesta reconocerlo, porque mi primera lucha fue, yo me entregué a Cristo, me bauticé en agua, fui bautizado en el Espíritu Santo. Yo no tengo demonios, no puedo tener demonios. El Espíritu de Dios no puede cohabitar con un espíritu inmundo. Esa era mi posición. Y con la rebeldía que me caracterizaba, yo era muy firme en esa dirección. Y yo decía, no puede ser. Y esa fue mi lucha. Mi lucha. Ahora, en aquel tiempo no había acceso a tanta información como lo hay hoy. Hay muchas personas que ministran sobre esto, y como en muchas iglesias esto se practica, es parte de la vida de la iglesia. Para mí debe ser lo común, parte de la vida corriente de la iglesia, de la vida práctica de la iglesia. Como lo era en el principio. Como lo era en el principio. En aquel tiempo no existía esta facilidad que teníamos. Entonces era una lucha conmigo mismo. Yo dije, ¿con quién voy a ir a hablar de esto? Y con tu propia teología. Sí, por supuesto, o sea, según mis interpretaciones. Pero ya después con el libro tuyo, y luego ya que fui al primer curso, luego fue que vos diste esa liberación. Entonces ya el conocimiento se me amplió, y entonces ya empecé aún siempre con lucha, yo mismo luchando contra ese concepto y los mismos demonios dentro de mí, y luchando. Incluso la experiencia, parte de mi liberación, yo mismo me la hice. Tomando ese ejemplo de Don Bashan, yo mismo me la hice, parte de esa liberación. Y yo creo que es algo importante que los líderes que ministran liberación, los pastores, tenemos que enseñar, que la gente aprenda a tomar su responsabilidad en este proceso. Sí, porque mucho se abusa de buscar a alguien que me libere, y muy poco se entiende de que es una responsabilidad mía, de que yo tengo una batalla. Por otro lado, no caer en el orgullo de sentir que yo puedo hacer todo mi trabajo de liberación, porque entonces entramos en orgullo, y siempre va a haber unas áreas donde Dios no va a permitir que surta efecto la autoliberación, precisamente para que agachemos la cabeza, busquemos a alguien y le digamos, ministrame, por favor, necesito ayuda. Si no hay esa parte, como que sentimos que somos autosuficientes espiritualmente. Y ahí el mismo proceso a veces se lo dice a uno, porque en una ocasión, yo recuerdo, que yo estaba auto ministrándome, pero incluso yo le dije al Señor, fue la primera vez que lo hice, yo le dije al Señor, ok Señor, yo lo hago, pero no permita que se manifieste nada, de que ningún demonio se manifieste. Ya había aceptado ese punto, que incluso en un creyente pudiera haber algún tipo de manifestación. Entonces yo le dije al Señor, pues que no se manifieste nada. Y en ese proceso autoliberal, mencioné un demonio, el Espíritu de Dios me guió a reprender a un demonio que yo sentí que se manifestaba. Y fue un toque tan claro de Dios que me dijo, esto no lo vas a hacer solo. Ajá, o sea, Dios advirtiéndote como que hay un área fuerte, y esa parte no lo hagas solo. No lo hagas solo. Ahora, no entendí todo lo que el Señor me estaba diciendo, ni el por qué. Y yo he aprendido
me ha costado, he aprendido a quitar esa palabra ¿por qué? Decirle al Señor ¿por qué? Entonces, ya después entendí el por qué. O sea, la razón por la cual el Señor me dijo, no vas a tocar vos solo esa área, entonces ya fue la liberación que se dio, la que vamos a estar viendo pronto. Entonces, cuando esta liberación se dio, ya tú habías tenido varias liberaciones, varias ministraciones, algunas tú mismo, otras donde otras personas te habían ministrado y habían salido demonios y habías visto el efecto de esas liberaciones, pero entonces todavía el Espíritu de Dios te decía, hay un área, pero esa área vas a buscar ayuda. Sí, sí, ya, como decía al principio, pues son 12 años y un proceso de, bueno, tal vez ya no 12, 11 años de un proceso donde Dios ha venido limpiando, donde Dios ha venido sacando. Vos lo dijiste, Dios no saca todo de golpe. Dios no sana de un solo golpe todas las áreas de vida, todos los traumas, porque se daría un problema de despersonalización. Okay. Ni saca todos los demonios de un solo golpe, porque muchos demonios tienen su asidero en los daños emocionales, en las heridas, en los traumas. Entonces ha sido todo un proceso. Que todavía no estamos listos para dejar. Exactamente, sí. Y entonces ha sido todo un proceso. Y la parte, tal vez, la parte más fuerte de mi liberación, por el nivel de demonios y por las cosas que se enfrentan, o sea, fue esta parte que se va a ver en el video. Antes de esto, de lo que vamos a ver, ¿habías experimentado manifestación demoníaca? Sí, sobre todo cuando mi pastor oró por mí y reprendió los espíritus de brujería y hechicería, que era práctica común en mis antepasados. O sea, la hechicería, la brujería, el espiritismo. Y de hecho, pues, yo fui entregado a Satanás a la edad de 4 años. Por tus abuelos, ¿sí? Sí. En un ritual que aparentemente, pues, ellos hacían como una práctica común, inofensiva tal vez. Más bien hasta de protección posiblemente. Y de hecho fue así, fue como para protegerme, pero fue todo lo contrario, por supuesto. No fue algo que ellos hicieron conscientemente, vamos a entregar a Satanás, pero Satanás aprovecha lo que se hace consciente o inconscientemente, con conocimiento o sin conocimiento. Él aprovecha todo esto y él va a tratar de sacar el mayor partido de todas estas cosas. Explícanos un poco de qué es lo que vamos a ver, este video de tu liberación, tu última liberación fuerte. Explícanos un poco para que las personas que están viendo el video se ubiquen. Bien, primero que nada, yo no creí que la manifestación fuera tan fuerte. Yo dije, ya he pasado por un gran proceso, un proceso largo de liberación. Además eras pastor. Y ministración, y era pastor, por supuesto. Y ministro de liberación. Y ministraba liberación también. Y yo jamás creí realmente que eso estuviera todavía ahí. Pero hay algo importante en esto, y es que hasta ese momento yo estuve listo, preparado para enfrentar esa experiencia. O sea que si hubiera sido antes, no hubieras estado preparado. No hubiera estado listo. Hablando de madurez espiritual, hablando de conocimiento incluso, porque hay cosas que ahí suceden que difíciles de digerir, difíciles de entender, ¿verdad? Y yo le digo a los que van a ver este video, que le piden al Espíritu de Dios que les ayude a entender, que les revele lo que ahí se está dando. Y no traten de hacer un juicio puramente intelectual, traten de racionalizar la experiencia, porque entonces no se va a dar todo el conocimiento. Es algo que Dios tiene que revelar, porque son experiencias a nivel espiritual. Incluso hay cosas que uno no las va a entender, que uno dice, pero ¿por qué pasó esto? ¿Por qué dijo esto el demonio? Y se quedan ahí como un interrogante, ¿verdad? Sí. Lo que sí puedo decir es que fue muy real. Una experiencia muy real. ¿Tú no sabías que yo iba a grabar? No. Normalmente no hago eso, casi siempre cuando voy a grabar una sesión lo hago con permiso de la persona.
Yo consideré que tenía el permiso por el ser que tú trabajabas ahí con nosotros en el ministerio y no sabía si iba a haber manifestación o no, pero el Espíritu Santo lo sabía porque me devolví incluso, ya yo estaba en mi carro y sentí, voy a llevar la cámara, por si acaso, y la llevé y la puse ahí, ni siquiera la monté, o sea, hasta que ya hubo manifestación del demonio, yo dije, ahora sí filmo, por si mi cuenta se está dando, pero al final de todas maneras tú sabías. Ahora, yo te había preguntado, porque sí, te diste cuenta en cierto momento que yo estaba filmando, y yo te había preguntado al final que si eso te afectó en alguna forma, y dijiste que un poco, o sea, al saber que te estaban filmando la manifestación, pero no quitó, no impidió el proceso. No, no lo impidió. Sí, al principio me afectó un poco, pero ya después mi atención se quitó de la cámara y yo quería ser libre. Yo quería quitarme eso que me estaba molestando, siendo que el Señor lo estaba sacando, que el Señor lo estaba mostrando. ¿Tú ves algún valor en que se haya filmado? Sí, para mí es muy importante esto porque yo sé que a muchas personas les va a ayudar, les va a servir, y de hecho ya ha sucedido. Incluso, y esto lo cuento con permiso de mi esposa, ella fue liberada. Hay una parte de mi liberación que a ella la tocó y un demonio salió de ella. Estábamos varios hermanos en la iglesia viendo este video, viendo la liberación, y de un pronto a otro mi esposa se encogió, se recogió así los brazos, se puso rígida y empezó a gritar que no, y se fue. Salió de ella y se salió un demonio con solo ver el video. Viendo el video. Luego otro hermano, ahí mismo, en otra parte de la liberación, él empezó cuando aparece un demonio llamado Crucitas, él empezó a eructar, y eructaba, y decía, es que raro, no puedo parar, y seguía eructando, o sea, una liberación se estaba dando. Entonces son cosas que me han confirmado a mí que Dios está usando y quiere usar este video. ¿Te impactó ver tu liberación, verte en esa manifestación tan fuerte? ¿Te afectó en alguna forma? Sí, por supuesto, porque es muy diferente. A esas alturas yo he visto montones de casos ya de gente endemoniada, de manifestaciones. Pero no eras tú mismo. Pero no era yo, y al verme yo ahí, sí se siente uno un poco incómodo, pero me ha ayudado mucho a entender más lo que Satanás quiso hacer en mi vida. Yo sé que requiere valentía dejar que otras personas vean su proceso de liberación, y así en pantalla y todo, porque hay esa tendencia humana a esconder, ¿verdad? Pero es tan importante, y si pensamos que Jesús nunca lo hizo en privado, al menos todo lo que dice la Biblia es que era ahí, se encontraba en el camino, en la calle al endemoniado, y ahí lo ministraba frente a todas las personas. Yo creo que él sabía muy bien lo que estaba haciendo, porque como impacta tanto ver el poder de Dios en acción, eso hace que la gente se entregue a Dios. Y yo creo que las personas cuyos procesos se han filmado, es muy bueno que puedan poner abajo su orgullo y dejar que otros lo vean como lo estás haciendo tú en este caso, porque estos videos pueden ayudar a mucha gente. Aún así, como tú dices, el video mismo puede tener unción. El libro también, me han contado personas que al leer, una señora me dijo que leyó 3 páginas de mi primer libro y se comenzó a manifestar. O sea, que Dios puede poner su poder en un libro, en una carta, en un video, y además del conocimiento del que llega a través de eso, para que la persona misma entienda que necesita liberación y busque cómo obtenerla. Incluso hay algo ahí que muchas veces impide que una persona busque liberación, y es, por supuesto, un mal concepto de lo que es liberación. Se asocia liberación con pecado, o sea, demonios, digo, con pecado. Como algo de lo cual avergonzarse, que yo tuve que pasar por liberación. Yo más bien me alegro de que Cristo me haya liberado. Por supuesto, claro. Y yo siento mucho gozo en mi corazón, porque
yo me pongo a pensar en mi condición, en mi situación antes de la liberación. Y para explicarlo así rápidamente, lo que yo sentía era como una mano que me oprimía. Yo quería crecer porque yo quería servir a Dios. Yo amaba al Señor, estoy hablando de mis primeros años de convertido, y yo quería servir a Dios. Y yo sentía que yo buscaba y tenía mucha sed de Dios, pero no recibía todo lo que yo quería, lo que yo necesitaba, y algo más, lo que yo sentía que Dios tenía para mí. Había algo que estaba interfiriendo, yo lo describo como una mano negra, como llegar a un techo donde uno quiere subir, quiere seguir hacia arriba, sabe que hay más para dónde subir, pero hay algo que te lo está impidiendo. Incluso a nivel de dones y ministerios. Yo creo que es muy importante para los pastores que vean esto, que sus dones y ministerios pueden estar siendo afectados por demonios, y que si se someten a una liberación, esos dones van a fluir mucho más que antes, ya no va a haber la interferencia demoníaca. Esta ha sido mi experiencia, incluso en la predicación. Se ha soltado más después de la liberación. Sí. Y los dones han fluido, y yo sé que a muchos pastores les pasa. Los dones de profecía también se han soltado. Incluso fue lindo al final de tu liberación, y eso lo he visto mucho en siervos de Dios cuando se someten a una liberación. Fuiste tomado por el Espíritu de Dios en profecía y profetizaste gran rato para ti y luego para mí. Hasta yo salí premiada y fue una profecía preciosa. Pero eso fue como decir, Dios, aquí quito el estorbo sobre tus dones y toma, ahí se va el fluir nuevo que te estoy dando. Incluso me he encontrado ministrando muchas veces, predicando sin bosquejo. O sea, incluso sin tener no por negligencia en cuanto a no preparar algo, sino con algo preparado, lo que yo considero y en mi búsqueda sincera de Dios, para darle a la iglesia, para darle a su pueblo, lo que yo creo que es lo que el Señor me dio. Pero en el momento de estar ahí, y yo sé que a muchos pastores les pasa, a muchos predicadores les pasa, se cierra la Biblia, se guarda se guarda el bosquejo, y el Espíritu de Dios empieza a dar palabra apropiada, palabra justa, para ese momento, para las circunstancias que se están viviendo una persona en particular o una iglesia en particular. Entonces, yo he encontrado que esto ha estado sucediendo muy a menudo, o sea, como y consecuencia precisamente de esa liberación, de esa libertad, a nivel emocional, sanidad, a nivel de demonios, de quitar demonios que han, como decíamos, que han obstaculizado o que obstaculizaron eso. Yo me he encontrado con este tipo de experiencias, los mismos dones, el mismo don de profecía, como dije anteriormente, bloqueo para poder dar una palabra por temor, por inseguridad, por temor al rechazo. Hoy en día me ha tocado darle palabras fuertes, palabras donde Dios exhorta, donde Dios confronta a las personas, confrontan con su condición, con su pecado incluso. Por supuesto, Dios siempre da una salida, Dios siempre dice, ok, estás haciendo esto mal, pero si cambias y haces esto, pero palabras fuertes, palabras que en otro tiempo yo las hubiera guardado. Y de hecho, un día buscando entre mis archivos y todo lo que yo tengo, me encontré palabras que Dios me había dado, que yo guardé y no las di, porque eran para fulano, porque eran para sutano, porque eran para aquel pastor, pero es un pastor reconocido, pero es un pastor con cierto ministerio,